Aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 19 ordinaria, que a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario procede a dar lectura de la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un oficio del segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, mediante el cual se hacen una serie de consultas respecto al abogado don José Patricio Rivas Valladares, particularmente respecto a su participación en sesiones de esta comisión durante la discusión del artículo 18 bis de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas. Lo hemos contemplado en la cuenta y esta secretaría está recabando los antecedentes para contestar a la brevedad al segundo juzgado de letras. Entiendo que la Junta Nacional de Cuerpo Bombero también recibió un oficio de un tenor similar y lo estarían contestando también por estos días. Y, señor presidente, un oficio mediante el cual reitera su solicitud de audiencia el nuevo superintendente del Cuerpo Bombero de Santiago, señor Marco Antonio Cuncilla El Tit, quien asumió a fines del año pasado, recién pasado, junto a su nuevo directorio. Estuvo en la cuenta la semana pasada y si lo tiene bien la comisión podríamos considerarlo en una próxima sesión. ¿De todas maneras la próxima sesión? Podría ser la próxima semana. Sí, de todas maneras. Muy parece buen tipo además, ¿no? Acordado entonces. Terminada la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿No? Se ofrece la palabra sobre puntos varios. No, gracias, muy amable. Por favor, diputado. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a los invitados, a los colegas. Como es puntos varios, quiero preguntar si me pueden ayudar ahí, porque en Iquique el fin de semana ocurrió una desgracia. En una torre de departamento en el piso 16 muere quemada viva una señorita de 32 años. En el lugar de los hechos se descubre que no funciona la red seca y el carro que tiene la escala más alta en Iquique llega hasta el piso 12. Entonces todos miraban atónitos, como esa pobre niña gritaba en el balcón encendida entera y nadie podía hacer nada. La pregunta es, hemos estado revisando la ley de condominio y no dice en ninguna parte, a no ser que ustedes tengan otro antecedente, con respecto a que estas comunidades, estas administraciones, deberían incluir, quizás, ustedes son expertos en la materia, cada 6 meses, no sé, por 4 veces en el año, trimestralmente, las revisiones de la red seca y lo otro, los distintos sistemas de seguridad que tienen estas torres. Y también pensar en que Iquique, en un reportaje del Mercurio, aparece como la ciudad que tiene más construcción en altura, torres. De hecho, hay una de 30 pisos. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar arriba a auxiliar personas? Entonces alguien decía ya evacuación vertical, pero no vamos a meter a todos los residentes en la azotea. Y no sabiendo que la desesperación y la crisis de pánico que se vive ahí en un momento determinado puede alguien tirarse, que es peor. Entonces, ustedes que son bomberos, ¿existe la posibilidad, así como yo he visto en Iquique, que hay una modernización increíble de toda la logística bomberil? Todos son carros modernos, aljibes, bombas, qué sé yo, en fin. De adquirir carros escalas de más altura. Sí, muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra a don Óscar Salgado. Don Óscar, por favor. Muy buenas tardes, presidente. Gracias por esta invitación a esta comisión. Respondiéndole al diputado, efectivamente, la Ley General de Construcción y Urbanismo estableció como una obligación general para todas aquellas construcciones mantener una revisión desde que el edificio requiere la aprobación desde la municipalidad para funcionar, que haya una revisión previa, como digo, de bomberos de sus instalaciones de red seca y de red húmeda. Tal vez haya que hacer una modificación legal, porque esas revisiones no están, entiendo yo, aprobadas para revisar semestralmente o anualmente los edificios ya construidos que no hayan sido afectos a esa obligación posterior.
Yo creo que tal vez esta es una buena forma, digamos, de plantear el tema, justamente ante a un siniestro de tales características. Ahora, desde el punto de vista sí, siempre hay posibilidades de plantear la necesidad de los cuerpos bomberos de material mayor. Y bueno, y si hay esa necesidad en Iquique, plantearla y ver los costos. ¿Sabe? Por favor. La Junta Nacional tiene un plan de licitaciones anual o bianual en el cual con fondos públicos y propios se financia la adquisición de carros nuevos y carros porte escala, carros como este que usted nos indica, en que necesariamente son útiles para ciertos espacios y no para otros. O sea, son distintos a los carros aljibe, son distintos a los carros bombas propiamente tales, son distintos también, por cierto, a los carros forestales, y un carro de esa necesidad, de esa estructura, para una ciudad como Iquique tal vez se haga necesario ya. Yo traté de buscar más información, me acerqué un poco a las personas que tienen que ver con el tema administrativo, financiero. Porque ahí hay toda una comunidad, ¿cierto? Que ¿cómo le llaman esto? Cuando pagan mensualmente gastos comunes. Ellos gastan mucha plata en seguridad instalando cámaras de vigilancia. Que a veces se echan a perder porque muy cerca del mar, los salinos, corroe, que sea, en fin. Y ellos están claros, fíjese, producto de las informaciones que se publican en los diarios, se escuchan en la radio, en la televisión, que Bombero no tiene recursos para eso. Pero ellos dicen, nosotros estamos en condiciones de pagar ese servicio. Como una vez lo planteamos acá en esta comisión, ¿se acuerda cuando el diputado Gutiérrez presentó también un proyecto con respecto a unos ancianos que habían muerto en una casa? Bueno, pero ahí los ancianos no se pueden poner. Pero estas comunidades, ¿cierto?, se pueden, porque en realidad cada departamento de esa naturaleza ya cuesta 140 millones. Entonces hay un poder adquisitivo. Y en esta materia de seguridad, ellos dicen que están en condiciones de absorber ese gasto. Por favor. Si la necesidad está, hay que recogerla desde el cuerpo bombero, o sea, que el superintendente la recoja de las comunidades, debe estar tan afectado como las propias víctimas por este siniestro y el resultado de aquello, de tal manera que esto llegue a la Junta Nacional a través de forma oficial, en el sentido de que se requiere un carro de tales características por las construcciones que se han ido realizando en los últimos años. Un edificio de 30 metros, o sea, de 30 pisos, efectivamente no cubre la necesidad de un carro de 12. Ahora, en los equipos de extinción de incendios, muchos de aquellos tampoco van a llegar derechamente, digamos, a ese siniestro, pero sí se puede incorporar personal a través del edificio hasta llegar al piso afectado, en caso que fuera el piso 25, 30. O sea, hay formas de hacerlo. Y el financiamiento, como digo, hay. Cuando el superintendente haga saber esta necesidad a la Junta Nacional, la Junta Nacional sin duda le va a decir, bueno, esto hay que licitarlo, hay que hacer un proyecto, hay que financiarlo y hay que buscar el financiamiento. Ahí muchos de los financiamientos son tripartitos o bipartitos, ya sea del propio Cuerpo Bombero y de la Junta Nacional, o hay aporte de los Cuerpos Bomberos, de la Junta Nacional y de los Fondos Nacional de Desarrollo Regional. Entonces, está siempre la posibilidad. Y de hecho, no sé si todavía estamos tarde, pero estamos en un proceso de licitación de carros bombas ahora, que termina entiendo en mayo. No, pero está cerrado. Ya, está cerrado. Bueno, pero la inquietud que me parece interesante. ¿Le parece, diputado, y al resto de los colegas, que oficiemos al efecto a la Junta Nacional esta comisión, la preocupación del diputado Galleguillos, y que adherimos a ella? ¿Le parece? ¿Se acuerda? El objeto de esta sesión es recibir al representante de la Junta Nacional, que asiste don Óscar Salgado Garrido, voluntario del Cuerpo de Bomberos, y también es fiscal del Ministerio Público, y al abogado Juan Enrique Kraus, que es asesor jurídico, para tratar el proyecto de ley que nos va a dar cuenta, boletín 9025-22, que da cuenta nuestro secretario. En la sesión de hoy se inició a la discusión en general del boletín 9025-22. Es una moción, iniciativa de los exdiputados señores Acorsi, Espinosa Don Marcos, Jaramillo, Robles y Vallespín, y de los diputados señores Aut, Díaz, Mesa y Jarpa, que declaren inembargables los equipos de protección personal de bomberos. Se trata de un artículo único, una modificación a la ley marco bombero, particularmente el artículo 9,
y que incorpora los equipos de protección personal de los voluntarios a los bienes inembargables ya tratados en el artículo 9. Es una materia de iniciativa parlamentaria, de quórum de ley simple, y modifica solamente, la legislación que modifica es solamente el artículo 9 de la ley 20.564. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrecemos la palabra sobre este proyecto a la Junta Nacional. Gracias, presidente. Como bien lo señala el señor secretario, el presidente nacional de bomberos le ha pedido a este abogado y asesor de la Junta Nacional comparecer con el asesor jurídico don Juan Enrique Kraus a esta audiencia con la finalidad de dar nuestra opinión técnica, jurídica y tal vez práctica respecto a la moción parlamentaria del año 2013, de 17 de julio del año 2013, la sesión 48, como bien se indicó ya respecto de los diputados que han sido nombrados, a los cuales agradecemos la preocupación, y por cierto a esta comisión de volver a tocar este tema que para nosotros tiene vital importancia. Como se señaló, la ley marco estableció una ley general para el funcionamiento de los cuerpos de bomberos, la 20.564, que es de fecha 3 de febrero del año 2012. Ahí se establece en su articulado, en el artículo 9, que hay distintos bienes que van a ser inembargables para terceros respecto de los cuerpos bomberos. Y específicamente se refiere a los cuarteles y a los carros bomba. Entendiendo que por carro bomba o carros que sirven para el servicio, todos aquellos bajo cuya denominación se pueden entender los carros forestales, los carros bomba, carros de rescate, porte escala, etcétera. Y respecto a los bienes raíces, tanto aquellos que sirven para el servicio como para aquellos que han sido destinados incluso a obtener renta de aquellos, pero que sirven para, en definitiva, para allegar recursos a los cuerpos bomberos. Distinto es la situación que se produce, y como ha sido recogido por los diputados, respecto de los bienes y especialmente los equipos de protección personal de los voluntarios que prestan el servicio. Y hacemos mención a que la petición que se hace, y por eso está dentro de la ley marco la petición, es que se haga especial hincapié que se refiere a equipos de protección personal de bomberos en el servicio actual de bomberos. Distinto sería que un tercero que fue bombero quiera vender o eventualmente se le embargue sus equipos de protección personal que él tal vez tiene todavía porque fue bombero. En este sentido, la Junta Nacional es de opinión de apoyar esta moción, por cuanto, si bien es cierto, Bomberos tiene un ítem propio para los efectos de adquisición de material menor y de equipos de protección personal para bomberos, no es menos cierto que muchos voluntarios de todo el país, con la finalidad de prestar un mejor servicio, de equiparse, por cierto, de mejor manera, incluso de mejor forma a la que la misma Junta Nacional provee, es que ellos adquieren sus propios equipos de trabajo a su peculio. Es decir, y lo voy a exponer un poco más adelante, se compran su casco, su esclavina, su chaqueta de trabajo, su pantalón de trabajo, su bota de trabajo, y muchos incluso han llegado a equiparse con equipos de respiración autónoma, es decir, esta botella que ustedes muchas veces ven en la espalda de algún bombero que va a un siniestro. Bueno, ese costo es la regla general y que lo asume la Junta Nacional, y a través de aquello entonces se entrega a los diversos cuerpos bomberos y los cuerpos bomberos se lo entregan a sus voluntarios. Sin embargo, aquellos voluntarios que adquieren este material quedan sujetos a eventuales, por cualquier razón civil, digamos, que ellos tengan, a demandas ejecutivas de pensión de alimentos, demandas de cumplimiento de contrato o incumplimiento de contrato, de manera que puedan ser embargados, o incluso en materia penal, vamos a suponer incluso un bombero que tiene un accidente manejando una máquina y finalmente se producen lesiones. No solamente le van a embargar al cuartel, así como está hoy día, al bombero del cuartel, el carro, sino que eventualmente también hasta ese voluntario maquinista, todos los equipos de protección personal que él tenga para prestar mejor servicio. Bueno, la idea es evitar aquello. Y como digo, la protección personal que hoy día los bomberos se dan en Chile está absolutamente normada, es decir, cumple las más estrictas normas de calificación técnica, es decir, dan una excelente protección. Pero estos equipos tienen un valor que la regla general de los chilenos no conocemos,
y saqué un catastro de lo que hoy día cuesta equipar a un bombero voluntario con lo que solamente les estoy diciendo, y es aproximadamente 5 millones de pesos por voluntario. ¿Ya? Es decir, solamente este tubo que les digo yo, que es uno, vale aproximadamente entre 2 a 4 millones de pesos. La Junta Nacional, cuando importa a través de la licitación, por cierto, por volúmenes, obtiene un precio, y a ese precio X, a bomberos se le asigna un porcentaje, una subvención de aproximadamente el 50%. Es decir, si el equipo vale 1 millón, al cuerpo bombero se le entregan 500.000 pesos. Pero si ese mismo equipo lo compráramos en el comercio, aproximadamente, me decía el jefe de adquisiciones, está entre 3 millones y 4 millones el mismo material. Entonces sería una tremenda injusticia para ese voluntario que quiere, de todas maneras, prestar el servicio, incluso más allá de lo que le entrega el cuerpo bombero, sino ya con su propio peculio, poder entonces concurrir a la emergencia y que se le embargue, sin duda no solamente le hace un daño a él, sino también a la comunidad, que ve que este bombero ya no va a poder prestar el mismo servicio que prestaba. Y por cierto, no es que quieran ser más estrellas los bomberos que se equipan de esa forma, quieren estar mejor protegidos para ingresar justamente para prestar un mejor servicio. Pensemos en un siniestro donde hay una persona, como ocurrió en ese caso, que un bombero voluntario tiene su equipo normado, pero tal vez no tiene el equipamiento necesario para ese voluntario para ingresar al espacio confinado y salvar a esa persona. Tal vez con ese equipo que él tiene, más el tubo de oxígeno, podría ingresar tranquilamente, sacar a la persona y salvarla. Entonces, dar la posibilidad de que terceros logren embargar aquel bien, sin duda, como digo, para nosotros nos parece ser que es una desproporción, un despropósito, y por consiguiente, por cierto, avalamos la moción parlamentaria en términos de que se apruebe, de que se modifique el artículo 9 de la ley 20.564, en términos de que no solamente son inembargables los cuarteles y los carros bomba, sino también todos aquellos equipos de protección personal que los bomberos voluntarios o bomberos de la Junta Nacional de Cuerpos Bomberos de Chile tienen para el servicio, que sean de su propiedad. Esa es nuestra petición. Y por cierto, como digo, a esta comisión que se ha preocupado siempre del bienestar de los bomberos, Sí. sin duda que para nosotros es un agrado plantearles esta ratificación de esta moción parlamentaria en términos de que se apruebe y se siga adelante la discusión en general y en particular posteriormente. Muchas gracias, don Oscar. Se ofrece la palabra a los señores diputados respecto al punto. Diputado Ortiz. A ver, yo lo que te quería expresar, presidente, es lo siguiente. Ese fue un proyecto que presentaron, que lo encabezó el diputado Mesa. Y la verdad es que en ese instante, que fue el año 13, en julio del 13, se planteó la posibilidad que fuera inadmisible en esa ocasión, porque era una modificación a la ley marco que sacamos, que la ley marco que le cambió la vida a Bomberos de Chile. Entonces, yo soy partidario de aprobarlo ahora, escúchame. Pero de todas maneras, yo creo que esto lo vamos a aprobar por unanimidad. Usted, a través suyo, presidente, fue muy claro en lo siguiente. Hay un aporte o un subsidio de Bomberos de Chile de plata fiscales, que es lo que nosotros le aprobamos año a año en el presupuesto de la Nación. Es decir, hay un aporte del Estado chileno. Y normalmente también hay un aporte de bomberos, porque eso, yo me recuerdo que eso se discutió ampliamente aquí. ¿Y saben por qué se discutió ampliamente? Porque en esos años empezaron los uniformes de un solo color para todo Chile, ¿se acuerdan? Que antes dependía de la capacidad económica de cada uno de los cuerpos bomberos y se había mucha diferencia y todo. Entonces se tomó un acuerdo usted de la Junta Nacional que empezara a ver el mismo tipo de uniforme. Y ellos dieron el ejemplo importando muchos uniformes de eso y especialmente despacharlo para los cuerpos bomberos rurales y especialmente porque los ingresos de los voluntarios eran muy bajos. Yo soy partidario, pero de todas maneras no está de más pedir aquí al señor secretario general de la Cámara, al señor presidente, cuál es la interpretación que él podía a través tuyo, cuál es la interpretación. ¿Por qué? Porque está involucrada una parte
de plata del Estado con la subvención, y por otro lado, nosotros lo que estamos haciendo, inembargable también la parte que le corresponde a los bomberos. Entonces, yo estoy de acuerdo, y repito, yo creo que deberíamos colocarlo en votación, lo vamos a aprobar por unanimidad y un solo artículo nomás. Pero también en paralelo, yo creo que es bueno que tú le consultes, oye, al secretario general de la Cámara, cuál es la interpretación de él. Porque si una interpretación así, le pedimos el patrocinio al Ejecutivo y se soluciona el tema. Eso es lo que... Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Bobadilla, don Sergio, y después el diputado Radberg. Presidente, compartiendo por cierto el objetivo del proyecto, porque creo que da respuesta, tal como aquí ya se ha expuesto, a una necesidad más que evidente. Por cierto que si hay acuerdo para votarlo, yo voy a aprobar con mucho entusiasmo, porque sin duda que contribuye a generar mejores condiciones de trabajo para nuestros bomberos. Pero sí me gustaría consultarle a nuestro invitado si en la práctica reciente o pasada ha existido un caso en que se le haya embargado el equipamiento a los bomberos, y si nos pudiera compartir alguna de esas experiencias solo como un antecedente para, por cierto, tener un mayor fundamento para aprobarlo satisfactoriamente. Sí. No sé si llegó al embargo, pero sí entendí que hubo mandamiento de ejecución y embargo en contra del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, donde la idea era embargar el cuartel para pagar los daños por un accidente de tránsito, en que habían personas lesionadas y el Cuerpo de Bomberos no tenía seguro para pagar a tercero. Es decir, solamente había seguro para que el carro fuera reparado, pero no para pagar a tercero. El segundo caso, que se me viene a la mente, ambos casos, el segundo y el tercero, son de Cuerpo Bombero de Talca, que hace años atrás también un maquinista chocó un vehículo particular, quedaron lesionados y so pena, digamos, eso fue lo que le dijo el abogado al colega bombero, era de que lo próximo que venía era embargarle bienes particulares, porque el Cuerpo Bombero no tenía fondos para cancelar los daños que se habían causado. Eso finalmente terminó en un arreglo posterior, en que el Cuerpo Bombero tuvo que hacer algo para desembolsar dinero. Y el tercero ocurrió también en el Cuerpo Bombero de Talca hace muy poco, en que también ocurrió lo mismo. Un maquinista se vio enfrentado a un accidente de tránsito. La víctima estaba cobrando aproximadamente 2 millones de pesos. Y él no quería molestar al Cuerpo Bombero, porque él sabía que eso le iba a traer otras consecuencias, eventualmente incluso medidas disciplinarias. Y él asumió la responsabilidad. Entonces dijo, yo señora le voy a pagar. Bueno, la gestión posterior que se hizo, y por eso es que no llegó al embargo de los bienes de él, pero se le dijo, bueno, si usted va a asumir, tiene que responder con sus cosas, su casa, sus bienes, bueno, y eventualmente su equipo de protección personal. Era que finalmente no habían cobrado nada, la señora no había ido ni siquiera al seguro, el SOC, que llamamos, ¿cierto? Porque sacamos todos los como fecha tope los 31 de marzo. No había hecho ninguna gestión para llevar ni siquiera el padrón del vehículo, el certificado de anotaciones de su propio vehículo, no había hecho ninguna gestión. Por eso no le habían pagado los daños que ella había tenido en su integridad física. Pero él sufrió y tuvo muchos meses con ese problema porque lo formalizaron. Entonces, lo formalizaron desde el punto de vista penal y lo iban a perseguir desde el punto de vista civil. Entonces, sí, se ha dado. No se ha llegado al extremo, digamos, de que hayan tenido que ir a su casa y sacarle el equipo de protección personal. Pero sí ha habido esas situaciones, como digo, 3 de las que yo me acuerdo. Muchas gracias, don Oscar. Tiene la palabra el diputado Radberg. Gracias, señor presidente. Saludar a nuestros invitados. A ver, claramente lo que se pretende incorporar acá es algo relativo a la actividad propia del bombero, que conforme hoy día las normativas, las recomendaciones y la seguridad, cada bombero debe portar al momento de ir a una emergencia. Y digo que debe estar considerado porque uno empieza a analizar la
la normativa vigente en esta materia, y si nos vamos al Código de Procedimiento Civil, en su artículo 445, dice no son embargables, y a partir del número 9 dice los libros relativos a la profesión del deudor hasta un valor de tanto. Al 10 después, las máquinas o instrumentos de que se sirve el deudor para enseñar alguna ciencia o arte. 11. Los uniformes y equipos de los militares, según sus armas y grados. 12. Los objetos indispensables al ejercicio personal de un arte, oficio, de un artista, ¿no es cierto?, un artesano, un fabricante. 13. Los utensilios caseros o de cocina, ahora de cosas. La propiedad de los objetos del deudor posee fiduciariamente, los derechos cuyo ejercicio enteramente son personales. Y finalmente habla en el número 18, los demás bienes que las leyes especialmente prohíben embargar. Y aquí estaríamos el caso. Los ejemplos que acabo de señalar dicen relación con el ejercicio de una actividad y que los utensilios, instrumentos sirven para desarrollar esa actividad al deudor. Y claramente los equipos de protección personal son indispensables para el desarrollo de la actividad. Por lo tanto, si se embargan, ya la actividad que desarrolla el deudor no la va a poder desarrollar porque no va a poder contar con los equipos de protección personal que son necesarias cada vez que hay una emergencia. Muchas gracias, don Jorge. Se ofrece la palabra. Bueno, antes de venir para acá, con mi colega abogado Jorge fuimos compañeros de curso y él sabrá que una de mis especialidades es el derecho civil. Ajá. Pero esa norma que él aplica no es aplicable, según mi apreciación, en esta situación, porque se refiere justamente a actividades remuneradas. Es decir, que le quiten, claro, los instrumentos a un artista, los instrumentos a un artesano, claramente lo deja inactivo. El tema aquí es que estamos hablando de un servicio que no es remunerado, es decir, además es un servicio público de emergencia. Entonces, si lo fuéramos al pie de la letra con los colegas abogados que tenemos en la plaza, que son todos muy ingeniosos, dirían, bueno, si tengo que embargar, en realidad, dentro de lo inembargable, aquí no hay nada que diga que los equipos de protección personal de propiedad de los voluntarios sean inembargables. Por el contrario, lo que está diciendo aquí es una enumeración de situaciones en las cuales la persona ocupa estos bienes, pero para su actividad remunerada. Por eso creemos que mejor clarificación que ocupando el artículo 9, en esta modificación se puede agregar, digamos, que los equipos de protección personal de los bomberos son inembargables. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Además, las excepciones se tienen que interpretar de manera restrictiva por principio de especialidad. Oye, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay más palabras? ¿Les parece que podamos votar en la siguiente sesión en general este proyecto, que es lo que también necesita el reglamento? ¿Estamos de acuerdo? En particular la próxima sesión. La próxima sesión. ¿Parece? ¿Podemos votar en general ahora? Si quieren. ¿Podemos votar? Pero un solo artículo. ¿Pero un solo artículo? Sí, para darle más consistencia. Una sola. Señor Bobadilla. A favor. Señor Galleguillo. A favor. Señor Mellado. A favor. Señor Norambuena. A favor. Señor Ortiz. A favor. Señor Rangel. A favor. A favor. Señor Vidal. A favor. Presidente. A favor. 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, señor presidente. Se aprueba en general. Sí. Propongo como abogado informante al presidente de la comisión. ¿Estaría de acuerdo Cuando sean particulares, estamos ahí. No, si está listo. ¿Está interesado en presentar alguna indicación? Alguien quiere prestar Lo que pasa es que, tal como planteaba don Oscar, él hacía una salvedad en orden a que fuera un bombero, de cada bombero voluntario en funciones al momento de que se trae el embargo. Démonos plazo a votar en particular la próxima sesión. Ese es el tema, me parece muy bien. Sí. ¿Te tiene ahí?
¿sí? La Secretaría va a hacer una propuesta Ya, muy bien, en ese sentido. muy bien. ¿Sí? Y la compartimos con el resto de la... Chequea lo admisible. Oye. La admisibilidad. Y Muy si bien. alguien quisiera presentar alguna indicación, ¿hasta cuál tenemos plazos? No creo que haya indicaciones, pero... Hasta la próxima sesión, ningún problema, Jorge. Sí, Estamos. absolutamente. Oye, muchas gracias. Yo además me quería tomar una libertad. ¿Se levanta la sesión por haberse cumplido el objetivo?